Todos hemos mezclado cosas alguna vez, o las hemos visto mezclar. Lo vemos cuando mezclamos agua con azúcar, o también cuando mezclamos el café con agua, o ponemos leche en un café. También cuando mezclamos pintura, o incluso cuando estamos mezclando ingredientes para preparar alguna receta. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué le pasa a las sustancias cuando las mezclamos? Porque hay sustancias que son tan fáciles de mezclar, pero otras que cuestan muchísimo más trabajo. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar en este video y para eso vamos a hacer un par de experimentos. Aquí tenemos tres recipientes, el primero con cloro de sodio y agua, el segundo con agua y aceite y el tercero con agua y un polvo blanco que se llama hidróxido de magnesio. Vamos a agitarlos. Para el primero y para el último vamos a usar agitación magnética, un método muy común en muchos laboratorios. Y para el segundo simplemente lo vamos a agitar de manera manual. Vamos a esperar un poco y para el primero la sal desaparece después de agitar, mientras que para el segundo vemos que se forma un líquido de aspecto lechoso, mientras que para el tercero vemos que una vez paramos la agitación el hidróxido de magnesio empieza a precipitarse hacia el fondo de nuestro recipiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estas mezclas se comportan de manera distinta? Bueno, lo que vemos aquí son ejemplos de lo que en química llamamos diferentes tipos de mezclas. Y para entender lo que está pasando tenemos que analizar qué está sucediendo a nivel microscópico cuando estamos tratando de mezclar esas sustancias. Así que empecemos con el primer caso, el del agua y la sal. Al inicio de este experimento lo que tenemos es un montón de granitos de sal que conforman nuestra sustancia, todos con un tamaño aproximado de 1 milímetro. O de una manera más técnica lo que podemos decir es que el tamaño de partícula de la sal al empezar el experimento es de aproximadamente 1 milímetro. En el contexto de las mezclas, cuando decimos el tamaño de partícula de un material, a lo que nos referimos es al tamaño de esos pequeños pedacitos que lo conforman, o en el caso de un líquido, nos referiremos a las pequeñas gotas que conforman a ese líquido. Cuando aplicamos energía a una mezcla, en este caso en forma de agitación, esto es lo que sucede. Cuando tenemos una partícula de una sustancia, en realidad esta partícula está conformada por miles de millones de moléculas que están atraídas entre sí. Se atraen porque hay unas interacciones eléctricas. Puede que esas atracciones sean por el hecho de que la molécula contiene iones, como es el caso de la sal, pero también hay moléculas que sin contener iones también pueden atraerse entre sí porque poseen cargas eléctricas positivas y negativas. Entonces, cuando estamos agitando nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es que todas estas interacciones las vamos a romper. Y lo que va a hacer eso es que ahora nuestras moléculas van a moverse libremente. Y eso va a hacer que cada una de ellas vaya a desprenderse de esta partícula grande. Entonces, la consecuencia de eso es que si tenemos una partícula que es muy grande, cada vez que vayamos agitando, esa partícula se va a hacer cada vez más y más pequeña. Entre más agitemos, más moléculas van a irse de esa partícula y la partícula va a ir reduciendo su tamaño cada vez más. Es decir, cuando estamos aplicando energía a una mezcla, lo que estamos haciendo es romper esas interacciones entre las moléculas, lo que va a hacer que el tamaño de partícula se reduzca y por lo tanto podamos mezclar una sustancia con la otra. Pero aquí surge una pregunta y es, ¿hasta cuánto podemos reducir el tamaño de partícula? Bueno, si lo que estoy haciendo es romper las interacciones entre moléculas, pues voy a llegar a un punto en el cual las he roto todas y por lo tanto las moléculas van a quedar libres para interactuar con la otra sustancia. Es decir, las moléculas de la otra sustancia van a tender a rodear a la sustancia que quiero mezclar. Y eso es lo que pasa precisamente con el agua y con la sal. Empezamos en un punto en que, como lo vimos, las moléculas están unidas formando partículas muy grandes. Pero luego pasamos a un punto en el que las moléculas del agua van a rodear a los iones de sodio y de cloruro que conforman a la sal. Todos van a estar rodeados por ellos. Por lo tanto, hemos reducido el tamaño de partícula precisamente hasta el tamaño que tienen estos iones, que es apenas de unos cuantos nanómetros. Y es en ese momento en el que hemos reducido el tamaño de partícula hasta un tamaño similar al de las moléculas o átomos de la sustancia que queremos mezclar, cuando decimos que hemos disuelto una sustancia en otra. Y esto es lo que explica por qué cuando en nuestro experimento mezclamos la sal pareciera como si desapareciera, porque hemos reducido el tamaño de partícula tanto que al final las partículas ya no pueden interaccionar con la luz y es por eso que nuestra mezcla se ve translúcida. Ahora, ¿qué pasa si les pregunto qué es lo que sucede en las otras dos mezclas, la de agua con aceite y la de hidróxido de magnesio con agua? ¿Qué me dirían? Exacto. Lo que sucede es que no hemos logrado reducir el tamaño de partícula lo suficiente para que estas sustancias se disuelvan en el agua. Es más, en química hemos medido cuál es ese tamaño de partícula promedio que diferencia a estas tres mezclas.
y basados en ese tamaño les hemos dado un nombre. En la primera mezcla, el tamaño de partícula es alrededor de 1 nanómetro y este tipo de sistemas los llamamos soluciones o disoluciones. En la segunda, el tamaño de partícula es un poco más grande, entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros, y a este tipo de sistemas los llamamos coloides. Mientras que en la tercera mezcla o el tercer sistema lo que tenemos es que el tamaño de partícula es mayor a los 1000 nanómetros, y a este tipo de sistemas en química los llamamos suspensiones. Como vemos, el tamaño de partícula es súper importante cuando de mezclar una sustancia con otra se trata. Pero aquí pasa algo raro. Si reducir el tamaño de partícula fuera lo único que importa para mezclar una sustancia con otra, entonces lo que debería pasar es que yo podría agitar y agitar y agitar hasta que al final lograra disolver cualquier sustancia en otra. Pero esto no es lo que está pasando con la mezcla de agua y aceite y la mezcla de hidróxido de magnesio y agua. Algo raro está pasando aquí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí les estoy contando nada más la mitad de la historia. Para entender lo que sucede, nos toca analizar cada caso por separado. Así que empecemos por las soluciones o disoluciones. Cuando hablamos de soluciones, en química nos gusta darle nombre a esas sustancias que estamos mezclando. Generalmente la que está en menor cantidad la llamamos el soluto, mientras que a la que está en mayor cantidad la llamamos el solvente. Y juntas, al ser mezclada, es lo que nos forman a lo que llamamos una solución. Sin embargo, para que podamos formar una solución, tiene que haber un requisito muy importante, y es que las moléculas del soluto tienen que ser capaces de atraer a las moléculas del solvente y viceversa. De esta manera lo que va a suceder es que cuando hemos reducido el tamaño de partícula, las moléculas del solvente van a rodear a las moléculas del soluto y van a evitar que vuelvan a unirse para que el tamaño de partícula aumente y nuestra mezcla se separe. Y una de las razones principales por la que esto es posible es que las moléculas del soluto van a parecerse a las moléculas del solvente. Y en el caso de la sal y el agua me dirás, ¿y en qué se parecen? Si ni siquiera tienen los mismos átomos, uno es hidrógeno-oxígeno, el otro es sodio y cloro, y ni siquiera tienen el mismo estado de degradación, uno es sólido, el otro es líquido. Entonces, ¿en qué se parecen? Y yo te diré, sí se parecen, porque ambas están hechas de protones y electrones, es decir, ambas tienen cargas positivas y cargas negativas dentro de las moléculas que las conforman. ¿Cómo así? Bueno, veámoslo. A través de los años, en química hemos estudiado cómo se distribuyen las cargas positivas y negativas, o mejor dicho, los protones y los electrones, en una molécula cuando ésta se forma. Y de manera general podemos decir que existen dos tipos de moléculas. Unas como esta que está aquí, en este caso la molécula del agua, y otra como esta que es una molécula a la que le llamamos metano, conformada por carbono y 4 hidrógenos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas dos moléculas aparte de los átomos que las conforman? En esta vamos a tener un átomo de oxígeno que es un átomo que tiende a atraer muchísimo electrones. Imaginen que esto verde que tenemos aquí son los electrones que conforman a estos átomos. Son como una niebla, porque acuérdense que los electrones no están nunca en un específico lugar, están en muchos lugares. Entonces, lo que vamos a tener es que como este átomo de oxígeno jala a los electrones muchísimo más, pues los electrones que acompañan a los átomos de hidrógeno van a tender a verse atraídos hacia ese oxígeno. Lo que va a suceder con esto es que, dado que los electrones están concentrando en esta parte de la molécula, lo que yo puedo decir es que esta parte de la molécula se torna negativa. Y dado que los electrones están abandonando esta parte de la molécula, es decir, los átomos de hidrógeno, lo que yo puedo decir es que esta parte de la molécula se está tornando positiva. En otras palabras, lo que yo puedo decir es que esta molécula tiene unos polos eléctricos definidos. Y esa es la razón por la cual a este tipo de moléculas las vamos a llamar moléculas polares. En el otro lado tenemos este tipo de moléculas. Aquí lo que sucede es que el carbono y el hidrógeno tienen una capacidad muy parecida de atraer electrones. Y lo que va a pasar es que los electrones de cada uno de estos átomos van a distribuirse de manera simétrica por toda la molécula. Entonces yo no puedo decir que aquí hay un polo positivo o acá hay un polo negativo, porque toda la carga está simétricamente distribuida. Por lo tanto, no puedo decir que hayan polos eléctricos específicos en esta molécula. Y a ese tipo de moléculas las vamos a llamar moléculas apolares. Y de aquí viene la explicación de por qué podemos formar soluciones. Y como regla más o menos general vamos a tener que las sustancias que son polares van a poder disolver o mezclarse con sustancias que también son polares.
mientras que las sustancias apolares van a disolver a sustancias que también sean apolares. Eso es exactamente lo que sucede en la solución de cloro de sodio y agua. El cloro de sodio está conformado por iones sodio y iones cloruro que tienen carga positiva y negativa a su vez, y entonces esas cargas van a atraer a los polos de las moléculas de agua. Las moléculas de agua, en el caso del oxígeno, la parte negativa se va a ver atraída por el ion sodio, que es positivo, y los hidrógenos, que son el polo positivo del agua, se van a ver atraídos por el cloruro, que tiene una carga negativa. Y así las moléculas del agua van a poder rodear a estos iones y formarnos nuestra solución. Entonces, si yo estoy tratando de mezclar dos sustancias o formar una solución con ellas, la polaridad, o es decir, que sean polares y apolares, es algo que va a influir muchísimo. Es más, el hecho de que una sustancia sea polar o apolar influye mucho en otra propiedad que todas las sustancias tienen cuando estamos tratando de formar soluciones. A esta propiedad se le llama la solubilidad. No voy a entrar en detalles con esto, pero básicamente es un número que te dice cuánto de una sustancia puedes disolver en otra. Entonces, analizando lo que acabamos de ver, lo que vamos a tener es que las sustancias polares tendrán una alta solubilidad en sustancias polares porque voy a poder disolver muchísimo de una en la otra, mientras que las sustancias apolares tendrán una altísima solubilidad en sustancias que también sean apolares. Un ejemplo de esto es la capacidad que el agua tiene para disolver muchísimas sales que a su vez son polares. Por ejemplo, en esta botella de agua, si miramos, tiene un montón de cosas. Ya está enfocado. Tiene sodio, tiene potasio, sulfatos, tiene además bicarbonatos, cloruros y demás. Todas esas sustancias vienen de sales que se disolvieron en el agua y alcanzaron un tamaño de partícula, pues que es básicamente el tamaño de los iones que conforman estas sales. Esa es la razón, como lo expliqué, por la cual vemos el agua transparente y no somos capaces de ver ninguno de estos iones. Y en el lado de las sustancias apolares hay muchísimos ejemplos, pero uno que les puede parecer cercano es esa sustancia a la que llamamos thinner, que no es más que una mezcla de sustancias apolares que se usan para, por ejemplo, disolver pinturas, polímeros y muchísimas tintas. Otra cosa que es importante de las soluciones es que hay de muchos tipos. Es importante que no se queden con esta sensación de que las soluciones únicamente se forman cuando tenemos un líquido como parte de nuestra mezcla. No, hay soluciones de muchos tipos. Por ejemplo, hay soluciones que se pueden formar mezclando gases con líquidos. Un ejemplo de esto es el oxígeno que está disuelto en el agua, que es precisamente lo que le permite a los animales acuáticos respirar bajo el agua. O también el CO2 que está disuelto en cualquier gaseoso que te puedes tomar. También hay soluciones entre gases. Cuando mezclamos dos gases, por ejemplo, el aire es un buen ejemplo de este tipo de soluciones o este tipo de mezclas. El aire está compuesto por una mezcla principalmente entre oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. También hay soluciones sólidas. Un ejemplo de esto son las aleaciones que formamos cuando combinamos diferentes metales. O la sal que nos comemos a diario, la sal de cocina que usas, es una solución que se prepara cristalizando cloro de sodio y yoduro de sodio. Y en todos estos tipos de soluciones, en mayor o menor medida, vamos a tener el mismo principio de que las moléculas del solvente van a rodear a las moléculas del soluto. Ya tenemos claro que cuando mezclamos dos sustancias que son solubles entre sí, van a mezclarse muy bien y una se va a disolver en la otra. Pero ¿qué pasa cuando queremos mezclar sustancias que no son solubles entre sí? Es decir, sustancias que no se parecen entre ellas. Bueno, pues como se imaginarán, lo que va a suceder es que no vamos a poder lograr disolver una sustancia en la otra. Más bien lo que va a pasar es que una sustancia se va a dispersar en la otra y va a formar algo que se llama un sistema disperso, o en otras palabras, va a formar un coloide o una suspensión. Entonces miremos con más detalle a los coloides. Esta es una representación de las moléculas de agua por un lado y las moléculas de aceite que teníamos en nuestro experimento. Aquí pasa lo mismo que pasaba con la sal. Una vez mezclamos, todas estas interacciones que están uniendo a estas moléculas van a empezar a romperse. Pero entonces aquí lo que sucede es que las moléculas del agua, como lo vimos, son polares y las moléculas de aceite son apolares. Entonces, cuando estemos agitando y rompemos estas interacciones, lo que va a suceder es que en vez de que una de estas moléculas de agua venga a unirse directamente aquí, pues las interacciones que se van a formar van a ser preferentemente las que ya teníamos. Y esa es la razón por la cual no podemos reducir el tamaño de partícula tanto, porque cuando rompemos estas interacciones,
las nuevas interacciones no van a ser tanto entre el agua y el aceite, sino entre las mismas moléculas de aceite y tienden a reagruparse. Así que si seguimos agitando, más bien a la situación a la que vamos a llegar es algo parecido a lo que tenemos aquí. En vez de obtener moléculas de aceite libres que van a estar rodeadas por moléculas de agua, a lo que vamos a llegar es a agregados moleculares que van a estar rodeados por las moléculas de agua. Y esta es la razón por la cual no podemos reducir el tamaño de partícula hasta unos pocos nanómetros, sino más bien vamos a obtener partículas que tienen un tamaño de entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros. Y es por eso que el aceite no logra disolverse en el agua, sino que, como lo mencioné, va a dispersarse en ella. Esta es la razón por la cual a los coloides los llamamos sistemas dispersos. Y a diferencia de las soluciones en las cuales usábamos las palabras soluto y solvente, en este tipo de sistemas usamos la palabra fase dispersa y fase dispersante. En el caso de la mezcla de agua y aceite, lo que tenemos es que el aceite será la fase dispersa y el agua será la fase dispersante. Aquí el tamaño de las gotas que tenemos está entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros. Dispersa en toda el agua y lo que va a hacer es que es capaz a su vez de dispersar la luz. Es por eso que la mezcla que vemos no es translúcida, porque la luz choca y se ve dispersada en todas las direcciones. Con los coloides pasa una cosa muy interesante, y es que cuando uno está aprendiendo sobre ellos, en química parece que no son tan importantes. Probablemente en tu curso de química del colegio o de la universidad simplemente los mencionaron y ya. Entonces queda la impresión de que no son importantes. Pero nada más lejos de la realidad. Los coloides son importantísimos. De hecho, son la base de muchos de los productos que te rodean. Productos de belleza, productos farmacéuticos. Son la base de industrias como los petróleos o las pinturas. Todas ellas se basan en los coloides para fabricar diferentes productos. Y es que, así como en las soluciones, existen diferentes tipos de coloides, cada uno con sus diferentes propiedades y también con sus diferentes nombres. Eso lo vemos en esta tabla. Como podemos ver, dependiendo del estado de agregación de las cosas que estemos mezclando, es decir, si son sólidas, líquidas o gaseosas, vamos a obtener un tipo distinto de coloide y a cada uno de esos coloides les vamos a dar diferentes nombres. Por ejemplo, si lo que estamos tratando de mezclar son dos sustancias que son líquidas, lo que vamos a obtener es un coloide al que vamos a llamar una suspensión. Otro ejemplo es cuando formamos un coloide usando como fase dispersa a un líquido o a un sólido y como fase dispersante a un gas. A este tipo de coloides se les llaman aerosoles y son bastante comunes. Por ejemplo, el smog, que está en muchísimas ciudades con esta fase negra flotando, es un aerosol. Es un coloide hecho de diminutas partículas que están dispersas en el aire. También la neblina es un ejemplo de un aerosol. Son pequeñas gotas de agua dispersas en el aire. Otro ejemplo es cuando tenemos lo opuesto, cuando el gas es la fase dispersa y un líquido o un sólido es la fase dispersante. En fin, hay muchísimos ejemplos, podría hacer un video entero sobre eso. Pero hay otra característica que es muy importante mencionar, y es que los coloides son muy estables. ¿Eso qué significa? Bueno, esto básicamente lo que significa es que cuando hemos reducido el tamaño de partículas lo suficiente para dispersar la fase dispersa en la fase dispersante, en general estas partículas no se vuelven a unir para formar partículas más grandes y separar las dos sustancias. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, no ves que el champú se separe en sus diferentes fases o la crema dental haga lo mismo. También es la razón por la cual vemos que las partículas de un coloide suelen como flotar en la fase dispersa. Por ejemplo, si vemos neblina, vamos a ver que las pequeñas microgotas de agua están como flotando en el aire. Esto es porque el tamaño de partícula es tan pequeño que la gravedad no es capaz de afectar a estas partículas y hacerlas precipitar. Y esto me lleva a otras dos características que tienen los coloides. La primera es que tienen algo a lo que se le llama el movimiento browniano, y es como este movimiento tranquilo, casi aleatorio que podemos ver en las partículas que generan muchos de los coloides. Pasa lo mismo con las micropartículas que podemos ver en la neblina. Si las vemos con detalle, vemos que se mueven casi que lentamente y aleatoriamente. A eso se le llama movimiento browniano. Otra característica es algo a lo que se le llama el efecto Tyndall. Este es un efecto que tiene la luz cuando pasa a través de un coloide. Como lo vimos, las partículas en un coloide son lo suficientemente grandes para dispersar la luz, y eso es lo que produce que, por ejemplo, seamos capaces de ver los haces de luz que cruzan cuando hay polvo disperso en el aire, o smog o neblina en el aire,
o también es lo que vemos cuando ponemos un láser a través de una emulsión. Podemos ver el recorrido del láser porque precisamente las partículas de esa emulsión están desviando la trayectoria de la luz. Esto no sucede igual cuando ponemos un láser en una solución. Si por ejemplo lo hacemos, lo que vamos a ver es que el láser entra a la solución y aparece luego de esta, porque como lo vimos antes, las partículas no son lo suficientemente grandes para dispersar la luz. En fin, para no alargarme más, porque eso ya parece una clase para químicos farmacéuticos o químicos de petróleo, hablemos de las suspensiones. Las suspensiones, como lo mencioné antes, son estas mezclas que obtenemos cuando el tamaño de partícula es más grande de 1000 nanómetros. Aquí lo que sucede es que la gravedad ahora sí va a afectar a estas partículas, y esta es la razón por la cual en el experimento en el que mezclamos el hidróxido de magnesio con el agua vimos como todas las partículas del hidróxido de magnesio empezaban a precipitar luego de que habíamos formado la mezcla. Y aquí uno podría decir, bueno, pero ¿para qué vamos a considerar una mezcla en la cual sus componentes básicamente no se mantienen juntos? Y la verdad es que es algo que no podemos controlar. Si lo analizamos en el caso de la mezcla que hicimos de hidróxido de magnesio y agua, tendríamos algo como lo que está aquí. Aquí tendríamos a estas moléculas que representan el hidróxido de magnesio y a estas que representan a las moléculas de agua rodeando estos pequeños agregados que formamos cuando agitamos. Llegamos a esta situación en la que formamos algo como un coloide. Es por eso que vemos que el hidróxido de magnesio se dispersa cuando hemos agitado. Sin embargo, el problema es que la solubilidad que hay entre el hidróxido de magnesio y el agua es tan baja que lo que pasa después de un tiempo es que las moléculas por sí solas van a tender a migrar y a atraerse entre ellas o entre las que son parecidas. Entonces en este caso el hidróxido de magnesio va a migrar y va a atraerse entre sí, y eso lo que nos va a generar es que se formen partículas muchísimo más grandes que ahora ya no van a estar rodeadas por agua. Y esa es la razón por la cual vemos que el hidróxido de magnesio empieza de repente a precipitar en nuestra mezcla, porque ahora las partículas que habíamos reducido se van a volver muchísimo más grandes. Las suspensiones tienen una gran ventaja, y es que puedo formarlas cada vez que yo quiera. Eso lo que significa es que si bien los componentes de las suspensiones tienden a separarse, simplemente con agitarlas yo puedo volver a dispersar la fase dispersa en la fase dispersante. Esta es la razón por la que en muchísimos productos como medicamentos, productos para el hogar, cosméticos y demás, van a ver ese letrero que dice agítese antes de usar. Básicamente lo que les están diciendo es que tienen que volver a formar la mezcla para que el producto pueda funcionar. Pero bueno, ahora es el turno para ustedes. Cuéntenme si sabían estas cosas de las suspensiones, las soluciones, los coloides. Cuéntenme por qué vinieron a este video. Es algo que nunca la gente hace. Cuéntenme por qué les tocó ver este video o por qué lo estaban buscando. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido. Gracias por ver el video y hasta la próxima.